tal? Su amigo José Ángel de Jesús les trae un nuevo tema de cálculo integral. El día de hoy en cálculo integral vamos a ver centroide, momentos y centros de masa. Bueno, para poder ejemplificar qué son los centroides, nos dice la teoría que un centroide es un punto dado en donde una lámina o un objeto está en equilibrio, es decir, no se mueve ni para un lado ni para el otro lado, sino queda totalmente en equilibrio. Para eso tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos un plato. Este plato lo vamos a colocar sobre mi dedo y, como ustedes observan, queda en equilibrio, es decir, no se mueve y no se cae, derivado a que tiene un punto de apoyo tal en donde las fuerzas son nulas o se anulan, mejor dicho. No hay fuerza de un lado ni de otro, ¿ok? Eso quiere decir que está en equilibrio. Otro ejemplo que podemos poner y vamos a hacer rápidamente es el de una cuchara. Aquí tenemos una cuchara. ¿Por qué no se cae? Porque en donde la colocamos es el punto de equilibrio, es decir, la masa de un lado es igual a la masa del otro lado y es proporcional a su distancia, por tanto, pues no se va a caer. Nosotros en cálculo tenemos superficies. Aquí tenemos una superficie y esta superficie lo que tenemos es nuestro punto de apoyo, un punto de apoyo en donde obviamente ese punto de apoyo, si nosotros lo viéramos en un plano, obviamente este punto P debería tener coordenadas X y coordenadas Y. Obviamente, la finalidad de este curso es precisamente poder calcular esas coordenadas en donde nuestra superficie está en equilibrio. Otro ejemplo que podemos poner rápidamente es cuando nosotros estamos jugando en el sube y baja, ¿ok? Cuando nosotros estamos jugando en el sube y baja, por lo regular, para poder subirnos, siempre en un inicio pues es alguien se sube, y para hacer lo contrario, alguien aplica la fuerza hacia la parte de arriba para que enseguida la otra persona también se suba, ¿ok? Entonces se sube la persona. Una vez cuando se sube la persona, muchas veces estamos jugando, uno está arriba, uno está abajo, y llega el momento en donde nosotros podemos, si nosotros queremos con la otra persona, estar en equilibrio. Observe una cosa, que solamente vamos a estar en equilibrio si y solo si la fuerza que ambos aplican es proporcional o es igual. ¿Por qué? Porque nuestra distancia de 1 va a ser igual a nuestra distancia de 2. Por tanto, como las masas de ambos niños M1 y M2 serán diferentes, entonces lo que hará que las fuerzas queden en equilibrio únicamente será la fuerza que cada uno aplique, ¿ok? Seguimos. Tenemos ahora esquematizado cuando las distancias no son equidistantes, es decir, que las distancias cambian. De 1 es diferente de 2. En este caso, nosotros tenemos que, le vamos a llamar a un punto en donde este punto es nuestro punto de equilibrio. Entonces nosotros tendríamos nuestro punto de equilibrio. Y para realizar ese balance tenemos que determinar la proporcionalidad que existe entre las distancias, es decir, de 1 y de 2. Nosotros tenemos que, para que esto esté en equilibrio, necesariamente tendríamos que decir que la masa 1 por la distancia 1 debe de ser igual ¿a quién? A M2 por D2. Eso es necesariamente para que esté en equilibrio. De lo contrario, no podría estar en equilibrio. ¿Qué otro ejemplo podemos colocar aquí? Recordemos esa balanza romana en donde nosotros tenemos una barra y tenemos unas pesas de un lado y del otro lado tenemos lo que vamos a comparar. Para que necesariamente
la barra esté estable, necesita ser el peso de un lado igual y del otro lado igual. En este caso, lo que variaríamos, ¿qué sería? Variaríamos nosotros lo que es el peso. Si nosotros suponemos eso, vamos a colocarlo aquí, nosotros tendríamos una balanza en donde tenemos un peso, vamos a llamarle M2 y vamos a llamarle M1, ¿ok? Y en el centro, pues obviamente es donde se soporta lo que es nuestra balanza. Tenemos en este caso, para este caso en específico, tenemos que D2 va a ser igual a D1. ¿Por qué? Porque así es como manejamos o como se usa la balanza. Para que esto no esté hacia arriba o en su caso hacia abajo, dependiendo de cuál fuerza, y para equilibrar las fuerzas y queden de esta manera, tenemos que variar alguna de las masas, ya sea la masa 1 o la masa 2 para que quede en equilibrio. Por lo tanto, sería proporcional. Es decir, aquí tenemos un ejemplo en donde las distancias son iguales y aquí tenemos un ejemplo en donde las distancias pues son variables. Ahora, esto lo vamos a manejar en términos de variables, en términos de variables X, en términos de variables Y. Llámese, tenemos esquematizado ahora con respecto a X esta parte que nosotros llamábamos como distancia con respecto a X. Es decir, la distancia del punto de equilibrio, vamos a llamarle D1, a esa distancia, va a ser la diferencia entre X testada y X1, y obviamente la diferencia de D2 va a ser la distancia de D2 va a ser la diferencia entre X2 menos X testada. Hace un momento nosotros hablamos de distancias, pero ya para pasarlo a un problema ya de cálculo, vamos a utilizar las variables que comúnmente ocupamos, que en este caso, en lugar de llamarla distancia 1 y distancia 2, ahora lo vamos a colocar como la notación, el punto inicial como X1, el punto de equilibrio como X testada y el punto 2 como X2. Entonces tenemos que, teniendo el concepto de equilibrio, tendríamos que M1 que multiplica a X testada menos X1 debe de ser igual entonces a M2 por X2 menos X testada. ¿Ok? Menos X testada. Nosotros por lo regular lo que queremos conocer es dónde es el punto de equilibrio. Es decir, cuál es la distancia media o cuál es la distancia que es proporcional para que nuestra lámina o nuestro objeto quede en equilibrio. Entonces, teniendo esta ecuación, lo que vamos a hacer es calcular precisamente cuál es esa X testada. Para esto tenemos que desarrollar la fórmula y obtener X testada. Luego entonces tendríamos que multiplicar término a término. Entonces tenemos que M1 multiplica a X testada menos M1 por X testada va a ser igual ¿a quién? A M2 X2 menos M2 por X testada. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar para un lado las X testada para poder realizar las operaciones. Entonces tendríamos ahora que M1 por X testada despejamos, tiene signo negativo, pasaría con signo positivo, sería más M2 X testada. Esto va a ser igual ¿a quién? A M2 X2 más M1 X1. ¿Ok? Agrupamos propiedades de los números, agrupamos y nos quedaría que X testada M1 más
M2. Es decir, factorizamos la X testada y esto va a ser igual a ¿quién? A M2, X2 más M1, X1. Despejamos X testada y tenemos que X testada es igual a ¿quién? A M2, X2 más M1, X1 sobre M1 más M2. Recordemos que en el caso de cálculo integral y el cálculo diferencial, nosotros estaremos trabajando con particiones. Entonces, necesariamente, nosotros estaremos calculando el área de una superficie. Por tanto, nosotros tendremos algo así. Ajá. Y necesariamente, en nuestra región acotada entre X1 y X2, es decir, X1 y X2, necesariamente en este punto, entre X1 y entre X2, tendremos un punto tal que la lámina esté en equilibrio. ¿Ok? Por tanto, recuerden que tendremos que entonces realizar una diferencial, ¿sí? Y obviamente en su forma integrada obtendremos lo que es nuestro centroide o nuestro centro de gravedad. Entonces, tendríamos que X testada sería igual a la sumatoria desde I hasta N de ¿quién? De X y por M y o por M iésimo, X iésimo sobre nuestra masa. Recordemos que la masa, si no se nos menciona, la podemos manejar como constante. ¿Ok? Entonces, a esto se le conoce como momento. Se le conoce como momento a la multiplicación de la distancia por la masa. Y ya para términos matemáticos vamos a utilizar nosotros ya las fórmulas para momento en Y y momento en X. Vamos a colocarlas aquí, ya las que vamos a utilizar. Nosotros tendríamos que nuestro momento en Y va a ser igual a la densidad. Estamos utilizando a la densidad porque recuerden que no siempre la densidad en una lámina, o estamos considerando que la lámina puede tener variación con respecto a la distancia, es decir, estamos considerando que no necesariamente tiene la misma densidad. En este caso, puede ser que no la tenga, vamos a manejarla como constante, no necesariamente siempre va a ser constante, eso va a depender mucho del problema. Entonces, vamos a decir que el momento en Y es igual a la densidad multiplicada por la integral de A a B de ¿quién? De X f de X. Así vamos a calcular nuestro momento en Y. Y nuestro momento en X va a ser igual a la densidad que multiplica la integral de A a B de un medio de f de X al cuadrado. Estas son nuestras fórmulas de momentos que vamos a realizar. Y algo muy importante que ya lo habíamos considerado acá, también es el cálculo ya de nuestra X testada para cualquier punto, y vamos a ver cuál es la fórmula tanto para X testada como para Y testada. Aquí únicamente estamos considerando que X testada, pero recordemos que también para que un punto de equilibrio en el plano sea posible, debemos de tener un punto tal en donde tengamos
una coordenada X y una coordenada Y. Obviamente, como son nuestros puntos de equilibrio, sería una X testada y una Y testada. Ahora, tendríamos entonces que X testada sería igual a 1 sobre el área multiplicada por la integral de A a B de X f de X. Eso es, así calcularía yo mi X testada. Y mi Y testada sería igual a la integral de A a B, 1 sobre el área, de un medio de f de X, todo esto al cuadrado. Y bueno, pues con esto concluimos el tema del día de hoy. En el próximo video realizaremos un ejercicio. Nos vemos en la próxima.